Hola, buenos días. Soy Sergio Coreb, investigador predoctoral en formación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, perteneciente a la Universidad de Zaragoza, y voy a presentar la comunicación llamada Análisis de aplicaciones móviles utilizadas para trabajar la teoría de la mente en alumnos con trastorno del espectro del autismo, con TEA. Este trabajo se ha llevado a cabo conjuntamente con otras profesoras de esta misma facultad, Sandra Vázquez, Marta Liesa, Cecilia Latorre y Verónica Sierra. El esquema que voy a seguir en esta presentación es el siguiente. En primer lugar, la introducción, donde comentaré algunas características en relación al trastorno del espectro del autismo, al TEA, centrándome sobre todo en el tema principal de esta investigación, en la teoría de la mente, y cómo se ve afectada en personas con TEA. Tras esta pequeña introducción, indicaré cuáles son los dos objetivos principales de este estudio. En tercer lugar, explicaré cómo se ha llevado a cabo el análisis de los diferentes recursos, en qué autores nos hemos basado a la hora de realizar el estudio y cómo hemos organizado las partes de este análisis. Por último, comentaremos los resultados obtenidos una vez realizado este análisis y unas pequeñas conclusiones. Los conocimientos sobre el TEA y las ideas asociadas al mismo han ido cambiando a lo largo de la historia. Actualmente, uno de los sistemas de clasificación más utilizados es el DSM-5, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría en 2014 y que enmarca al TEA dentro de los trastornos del desarrollo neurológico. Asimismo, indica que las dimensiones afectadas en este trastorno son dos. Por un lado, aparecen déficits en la comunicación e interacción social y por otro, patrones repetitivos y restringidos de conductas. En relación con la comunicación no verbal, los TEA presentan dificultades tanto expresivas como comprensivas en el uso de gestos, sonrisa, mirada. Si nos centramos en el lenguaje, la comunicación verbal, los TEA presentan retrasos, incluso la ausencia del mismo. Si nos fijamos en los 4 componentes que conforman el lenguaje, en relación al componente fonético-fonológico, aparecen un alto índice de alteraciones presentes en la prosodia y en la voz, teniendo dificultades para llevar a cabo una entonación correcta o presentando en ocasiones una voz chillona. Estas dificultades se trasladan al ámbito de la comprensión, donde aparecen también problemas para comprender el sentido de un enunciado en función de los patrones entonativos. En relación al componente léxico-semántico, las dificultades que se presentan, por ejemplo, son en el uso del significado de palabras para interpretar un lenguaje complejo, una reducción de la memoria de la información léxica y también la aparición de errores denominados inversiones pronominales. En cuanto al ámbito morfosintáctico, se manifiestan dificultades para adquirir la gramática y la longitud media de las oraciones que conforman las personas con TEA es menor que las de un niño neurotípico. Por último, en relación al componente pragmático, se nos habla de problemas tanto en el manejo del tema, en el uso de la información de la conversación o en relación a la reciprocidad. Asimismo, y como hemos comentado anteriormente, también aparecen conductas repetitivas en flexibilidad mental. Dentro de este amplio grupo de síntomas los hemos agrupado en 5, las estereotipias motoras, que es una de las características del TEA, realizan manierismos, es decir, una gesticulación exagerada, repetitiva y estereotipada, también un aleteo o una sacudida de manos. Asimismo, pueden aparecer movimientos de todo el cuerpo como balanceos o vueltas sobre uno mismo. En relación a las rituales y rutinas, las personas con TEA pueden mostrar adhesión a rutinas o a rituales que, sobre todo y muy importante, afectan a su vida diaria. También aparece una insistencia en la invarianza y resistencia al cambio. Tienen dificultades de anticipación que provocan esta resistencia a los cambios. Incluso que aparezca una ansiedad.
También son importantes los intereses y preocupaciones restrictivos. Hacen referencia a un interés absorbente por determinados aspectos particulares o inusuales del entorno o por temas muy concretos, como pueden ser, por ejemplo, trenes, marcas de coche, etc. Y por último, las conductas autolesivas. Además, algunos autores nos hablan de conductas o de condiciones asociadas a los TEA. Algunas de ellas son, por ejemplo, la discapacidad intelectual. Alrededor del 60% de las personas con TEA tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Síndromes genéticos se asocia muchas veces a que las personas TEA también pueden tener otros síndromes como el X frágil y la alta comorbilidad con otros trastornos, por ejemplo, con el trastorno de ansiedad generalizada, con algún tipo de fobias, TOC, con el TDAH, etc. La investigación existente hasta el momento acerca de este trastorno ha pretendido buscar y esclarecer las potencialidades o las potenciales causas de las alteraciones clínicas que presentan. Entre las diversas teorías que se han elaborado a lo largo de la historia, podemos destacar una de las más recientes que habla o que postula un déficit en la teoría de la mente. La teoría de la mente, que fue un concepto que acuñó Premadi y Goldflug en 1978, hablan de que es una atribución de estados mentales a uno mismo y a los demás. Hablan de que es la capacidad para comprender la existencia de estados mentales, es decir, de deseos, de creencias, de pensamientos, de ideas, de sentimientos, la capacidad de atribuir esos estados mentales a uno mismo y también a los demás, de entender que estos estados mentales pueden ser verdaderos o falsos y de ser capaz de emplear esta competencia en la predicción de situaciones derivadas del comportamiento de los demás. La teoría de la mente es crucial en el desarrollo adecuado de la cognición socioemocional y sobre todo en el desarrollo de una conducta social competente. La mayor parte de personas con autismo tienen dañada esta capacidad de mentalización o teoría de la mente. Se habla de una especie de ceguera ante las mentes de los demás e incluso ante la propia. Esta ceguera es la que podría explicar muchos de los déficits que presentan estas personas a nivel social y comunicativo. Es decir, uno de los dos ámbitos de los que hablábamos al principio que nos enmarcaba el DSM-5. Howling, Baron Cohen y Adwin en 2016 definen diferentes niveles dentro de la teoría de la mente. Estos autores proponen que si el déficit social de las personas con TEA está causado por un problema en esta teoría de la mente para atribuir estados mentales, pues lo que hay que hacer es entrenar e incidir en este aspecto. Para ello definen diferentes niveles de competencia. Primero, en relación a la comprensión emocional, clasifican 5 niveles. El primero de ellos relacionado con el reconocimiento de la expresión facial en fotografías. El segundo en el reconocimiento de emociones en dibujos esquemáticos, se va un poquito más allá. En el nivel 3, en el que ya se identifican esas emociones no en relación a una expresión facial, sino ya basado en situaciones del entorno. Un cuarto nivel en el que se habla de emociones basadas en deseos, es decir, de identificar el sentimiento de acuerdo a si los deseos de alguien se han cumplido o no. Y un quinto nivel en el que se habla de emociones basadas en creencias, es decir, son las emociones causadas por lo que alguien piensa, aunque lo que piense no se corresponda con la realidad, es decir, sea un pensamiento equivocado. Por otro lado, además de hablar de esa parte de comprensión emocional, también aparece un nivel en relación a la comprensión de contenidos mentales relacionados con la percepción, el conocimiento y la creencia. Dentro de este gran ámbito también diferencian otros 5 niveles. El primero de ellos, la toma de perspectiva visual simple, que esto significa la comprensión
de que lo que uno observa puede ser diferente de lo que observa otra persona. Ese sería el nivel 1. El nivel 2, pasamos ya a la toma de perspectiva visual compleja. Aquí vamos un paso más allá. No se trabaja sobre lo que ve un sujeto, sino en cómo lo ve, las diferentes maneras que tiene para verlo. En el nivel 3 pasamos al principio de ver conduce al saber, es decir, si nosotros no vemos una acción, no sabemos que ésta ocurre. En el nivel 4, que sería predecir acciones sobre la base del conocimiento de una persona y sobre lo que él piensa. Y el nivel 5, comprender falsas creencias, es decir, ser capaz de predecir lo que hará una persona, una tercera persona, partiendo de su creencia, teniendo en cuenta que ésta puede no corresponderse con la realidad, es decir, puede tener un estado mental equivocado, pero nosotros ser capaz de predecir lo que va a hacer ese personaje. Por otro lado, como consecuencia del progreso continuo de la sociedad, es indispensable que los profesionales adapten sus metodologías para poder dar respuesta a las necesidades de los alumnos. Todos estos cambios han llevado a una transformación en el modelo de educación, apareciendo nuevos métodos y herramientas que modifican la visión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de esas herramientas son las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta este contexto y centrándonos, por supuesto, en las personas con TEA, es imprescindible aprovechar estas ventajas que nos aportan el uso de tecnologías a la hora de llevar una intervención eficaz con ellos. De hecho, diferentes autores nos hablan de una serie de ventajas que el uso de la tecnología nos aporta para una mejor intervención en personas con TEA. Aquí he plasmado 4 de ellas. Lo primero, que ofrecen un entorno y una situación controlable y son predecibles. La segunda, presentan una estimulación multisensorial fundamentalmente visual. Esto es muy positivo ya que sabemos que las personas con TEA presentan sobre todo un procesamiento cognitivo esencialmente visual. Sobre todo y muy importante, son motivadores y reforzadores debido a su predictibilidad y permiten cierto grado de error, lo que evita muchas veces la continua sensación de fracaso, y favorecen o posibilitan el trabajo autónomo, así como sobre todo el desarrollo de capacidades de autocontrol. Además, diversos estudios avalan el uso de tecnología, como los que aparecen ahí. Nos hemos planteado en este estudio 2 objetivos. El primero de ellos es profundizar y analizar diferentes aplicaciones móviles que los profesionales pueden utilizar en la intervención en la teoría de la mente con personas TEA. Y el segundo es crear un recurso que agrupe diversas aplicaciones, las aplicaciones que hemos analizado, poniendo a disposición de los profesionales que trabajan con personas TEA estas herramientas que permitan una mejor intervención. Una vez mencionados estos aspectos, pasamos ya a lo que es el análisis en sí de los diferentes recursos tecnológicos. Para la realización de este análisis hemos seguido el esquema utilizado por Marques, que nos habla o que evalúa entornos formativos dividiéndolos en 3 apartados. Habla de aspectos técnicos y estéticos, aspectos funcionales y aspectos pedagógicos. Su esquema en un principio utilizaba una evaluación cuantitativa, pero nosotros hemos confeccionado una evaluación cualitativa, describiendo diferentes niveles de calidad dentro de los criterios evaluados. Asimismo, hemos incluido también algunas características del software para TEA específicamente que hemos sacado de los autores Lozano, Ballesta, Alcaraz y Cerezo. Además de especificar concretamente qué aspectos se trabajan dentro de la teoría de la mente en cada una de estas aplicaciones. En relación a los aspectos técnicos y estéticos, encontramos por un lado la calidad de los elementos del recurso, que hacen referencia a la calidad técnica y estética de los elementos que conforman el entorno visual, desde títulos hasta menús, fondos, iconos, y por otro lado también hemos tenido en cuenta la calidad de los elementos multimedia de los contenidos, es decir, de los gráficos, fotografías, audios, etcétera, que aparecen en el material que nos ofrece este recurso. En ambos criterios hemos considerado 3 niveles de calidad: alta, media o baja. Por otro lado, en relación a los aspectos funcionales, hemos valorado 4 criterios. En primer lugar, la facilidad del uso del entorno y de los materiales, diferenciando 3 niveles: alta, media o baja.
En segundo lugar, también hemos evaluado la presencia o no de publicidad y de cómo afecta esta al uso del contenido de los recursos, considerando 3 niveles: ausencia de publicidad, presencia sin afectar al uso o presencia afectando al uso. Por otro lado, hemos indicado con qué sistema operativo es compatible la aplicación, teniendo en cuenta los 2 software más utilizados, que son Android e iOS. iOS es el sistema operativo de Apple. Y por último, hemos valorado si la aplicación tiene acceso libre, es decir, es gratuita. Si ese acceso es parcial, se pueden utilizar parte de los recursos que tiene esa aplicación de forma gratuita, o si es completamente de pago. En relación a los aspectos pedagógicos, hemos considerado 6 criterios. El primero de ellos, evidentemente, es concretar qué aspectos de la teoría de la mente se trabajan. El segundo, nos hemos centrado en la motivación, referido al interés y la atención que despierta el material en los alumnos, subrayando la importancia de que se integren diferentes formatos y sobre todo de que haya una predominancia de estímulos visuales, porque así facilitamos la comprensión de las personas TEA. Aquí también hemos distinguido 3 niveles: motivación alta, media y baja. En tercer lugar, se ha evaluado el contenido, es decir, la calidad, la cantidad y la organización de los materiales, teniendo en cuenta la importancia de que haya una buena estructuración para asegurarnos de que los alumnos TEA entienden el desarrollo de la tarea, y hemos diferenciado 3 niveles: contenido óptimo, mejorable o deficiente. También hemos analizado el refuerzo que nos ofrecen los diferentes recursos, clasificándolo en refuerzo óptimo, en inadecuado o ausencia del mismo, es decir, no aparece ningún tipo de refuerzo. Asimismo, se ha valorado la flexibilidad del aprendizaje, es decir, el nivel de personalización que nos ofrecen los recursos para poder adaptar los materiales a las características específicas de cada alumno, y también hemos valorado este criterio en 3 niveles: flexibilización alta, media o baja. Y por último, simplemente hemos indicado si estas aplicaciones estaban creadas específicamente para personas con TEA o no. Para plasmar los resultados hemos decidido hacerlo en formato tabla, primero pues para crear ese recurso, ¿no?, para poder tener acceso, y bueno, también para tener una visión global de estos resultados y que todo sea mucho más sencillo. Como veis, pues eso, están los ámbitos arriba: aspectos técnicos o estéticos o aspectos funcionales, por ejemplo, y los criterios, y así como los niveles de calidad de cada uno de esos criterios. Si pasamos ya a la discusión de resultados y conclusiones, en primer lugar, cabe destacar que los objetivos que nos habíamos propuesto en un principio se han alcanzado. Hemos analizado diferentes aplicaciones, en concreto 24 aplicaciones que se pueden utilizar para desarrollar la teoría de la mente, la TOM, y hemos confeccionado ese recurso, ¿no?, que aglutina herramientas digitales que los profesionales pueden utilizar con personas TEA. En relación a los aspectos técnicos y estéticos, si nos sumergemos en los datos extraídos, centrándonos primero en los aspectos técnicos y estéticos, es importante hacer hincapié en la calidad que presentan los diferentes elementos que conforman el entorno visual. Podemos destacar, por ejemplo, Marco Polo Clima o Juego para niños y niñas de 2 a 4, porque tienen una gran calidad. De la misma manera, la calidad de los elementos multimedia que acompañan al material también es muy alta y muy variada. Hemos resaltado ahí 2 aplicaciones, Bubo y Abokido Emotion, sobre todo por las ilustraciones. En relación a los aspectos funcionales, la totalidad de las aplicaciones son fáciles de utilizar, permitiendo conocer su dinámica muy rápidamente. Hemos puesto ahí el ejemplo de José Aprende. En relación a la presencia o no de publicidad, la gran parte de recursos están libres de cualquier anuncio o este no afecta a su usabilidad. Asimismo, todas las aplicaciones analizadas son compatibles con iOS, pero no todas son para Android. Por ejemplo, el juego educativo Niños 4. Por último, menos de la mitad de las aplicaciones son gratuitas, como por ejemplo Emociones Cara a Cara o Óptimo, pero hay otras que son gratuitas parcialmente. Solo se pueden disfrutar algunas partes del juego, como puede ser Smile and Learn, y otras son totalmente de pago, como Vamos a Aprender Emociones Pro. Esto quiere decir que realmente para poder utilizar muchas de las herramientas habrá que invertir algo de dinero. Por último, en los aspectos pedagógicos, con respecto a los, en primer lugar, en relación a los ámbitos de intervención que se trabajan dentro de la teoría de la mente, de la TOM,
Podemos destacar en la comprensión de emociones a Último o a José Aprende, que trabaja en la identificación de emociones según rasgos faciales, y también Autismind o Smile Learning, que basan esa identificación, van un paso más allá en situaciones sociales concretas. Otras aplicaciones fomentan la simple exploración de emociones, como Avokido Emotions, o la comprensión socioemocional y el desarrollo de la inteligencia emocional, como iSecuencias o Proyecto Emociones 2. En relación al ámbito de comprensión de contenidos mentales, relacionados un poco con la percepción, el contenido y la creencia, aplicaciones como Marco Polo Clima o Soy Visual permiten el conocimiento de los sentidos, sensaciones, etc. Y otros como Smart Baby Sorter o juegos para niños y niñas 3 o 4 inciden en la percepción global, imprescindible para entender sobre todo las situaciones sociales. Por último, recursos como Autisman trabajan perspectivas visuales complejas y también simples. En relación al resto de aspectos pedagógicos, si nos centramos en la motivación, la gran mayoría de los recursos son capaces de despertar un gran interés por parte del alumnado, gracias al predominio sobre todo de estímulos visuales y ayudas a niveles auditivos que facilitan esta comprensión. Destacan, por ejemplo, aplicaciones como juego para niños y niñas de 3 a 5 y un poco de forma negativa, por ejemplo, la Adiós Enfados por presentar algunas deficiencias. El nivel de contenido que nos ofrecen es variable. Por un lado hay aplicaciones como Smile Learning que disponen de una gran cantidad de materiales didácticos, diversos y sobre todo de calidad y con una estructura que facilita la comprensión. Y por otro lado encontramos otros recursos como Juego Educativo Nivel 4 que presenta un poco contenido. En relación con la aparición de refuerzo, también se han dado resultados un poco diversos. Algunos recursos como Soy Visual presentan un refuerzo inmediato, motivador y que además integra tanto estímulos visuales como auditivos, pero hay otros como iSecuencias que realmente no refuerzan el acierto ni dan ningún tipo de feedback. Si observamos la flexibilidad del aprendizaje, presentan algunos recursos, o más de la mitad, ofrecen esa posibilidad de adaptar el material a las características de cada alumnado. Por ejemplo, destacamos EmoPlay, pero sí que es verdad que hay otras aplicaciones que por sus características no nos permiten realizar ninguna modificación. Destacar que esta adaptación del contenido y su dificultad es indispensable para evitar sobre todo la frustración y el provocar ansiedad en los niños con TEA. Por último, más de la mitad de las aplicaciones analizadas no han sido creadas explícitamente para uso terapéutico, por ejemplo Smart Sorter o que no encaja juego para el desarrollo de bebés y niños, sino que han sido aplicaciones que los profesionales han utilizado para intervenir en diferentes aspectos, ¿no? Donde las personas TEA pueden encontrar dificultades. Por último, y para terminar, es necesario hacer hincapié en la gran cantidad de recursos tecnológicos que pueden ayudarnos en la intervención, en este caso y en concreto de la teoría de la mente en personas con autismo, lo que repercute directamente en la mejora de la comunicación e interacción social de estos niños. Cada vez aparecen más recursos y de mayor calidad que nos permiten realizar esas intervenciones más eficaces y personalizadas. Por todo ello, es imprescindible que nosotros como profesionales, evidentemente, nos demos cuenta de esta importancia de poder utilizar las tecnologías en beneficio del alumnado TEA, además de mostrar esa inquietud constante por formarnos para conseguir ser competentes en este ámbito y poder ofrecer la mejor experiencia educativa posible. Muchas gracias por su atención.